Saludos, continuamos con nuestra parte educativa. Hoy le toca el tema al periodonto, tema sumamente importante, tan importante porque de él surge incluso una especialidad en odontología que se llama periodoncista. En la agenda de hoy tenemos lo que es periodonto, ese aparato de inserción tan interesante, importante y complejo, el espesor biológico y el complejo dento-gengival. Entrando en materias, comenzamos con una definición y diremos que periodonto es el conjunto de tejidos especializados que rodean y soportan los dientes, manteniéndolos en los huesos tanto maxilar como mandibular. Tenemos que, por lo tanto, este periodonto nos da su definición y nos da sus funciones. Un simple sistema que va a tener dos componentes importantes. Uno de protección, de mantener saludables esos órganos dentarios, esas estructuras fuertes que son el componente número uno que tiene la cavidad oral, y el segundo, el periodonto de inserción, que significa dónde van a estar alojados y soportados estos dientes para ejercer sus diferentes funciones. Es decir, que periodonto va a definir exactamente por sus funciones cómo está dividido. Tengo un periodonto de protección y un periodonto de inserción, y sobre eso iremos hablando. Cuando hablamos del periodonto de protección, se va a dividir por encía y por mucosa alveolar, y esa encía se va a clasificar dependiendo la zona donde esté ubicado en la cavidad oral de tres maneras diferentes, que serían encía marginal o libre, encía adherida o insertada y la encía interdental o encía papilar. Y el periodonto de inserción va a estar compuesto por el cemento, aquel tejido dentario que está sobre la superficie de la raíz. Vamos a tener el hueso alveolar y vamos a tener el ligamento periodontal. Dos componentes de un mismo tejido, de un mismo sistema de el periodonto. Cuando continuamos hablando de periodonto, comenzaremos a hablar un poquitito del periodonto de protección y comenzamos hablando precisamente de la encía, esa fibromucosa formada por un tejido grueso, sumamente resistente, de un color que generalmente es definido como de rosa pálido, rosa coralino, aunque vamos a ver que va a tener muchas variaciones que no se consideran para nada una alteración. Van a estar recubriendo las apófisis alveolares de los maxilares y generalmente va a rodear el cuello de los dientes y parte del paladar duro. Está cubierta por un tejido epitelial pavimentoso estratificado y por células de queratina. Está formado en la parte interna por fibras colágenas densas, y esta fibromucosa es muy resistente, y a la vez es flexible, es resistente porque incluso va a poder resistir traumatismos constantes que se van dando en el momento de la masticación de los alimentos. La encía va a tener, como dijimos anteriormente, un color rosáceo, va a tener un aspecto de cáscara de naranja, es decir, que no es tan lisa como aparentemente aparenta ser si vemos muy de cerca, si secamos esa encía y la vemos con un lente de aumento, vamos a ver esos puntos característicos que se van viendo reflejados sobre este tejido dentario.
van a tener márgenes de forma de cuña y festoneada, y es muy agradable a la vista. Una encía sana debe ser una encía que va a tener un color brilloso, pero brilloso de normalidad, no de inflamación ni de edema. No debe tener absolutamente presencia de inflamación, ni de sangrado, ni de ningún olor característico desagradable. Va a ser es resiliente. Usted le pone la mano sobre este tejido, va a sentir como que amortigua esa zona sin ningún tipo de molestia. Vamos a tener que esa encía va a clasificarse dependiendo donde esté ubicado de 3 maneras diferentes. La encía libre o marginal, aquella encía que va a estar rodeando el cuello de los dientes. La encía interdental o papilar, que es la que se encuentra ubicada dentro de diente y diente y va a tener aspecto de una papila, y vamos a tener la encía más fuerte, la que está más adherida, más insertada, de ahí viene su nombre, a las apófisis de los huesos maxilar y mandibular, que es la encía adherida o insertada. Cuando comenzamos a hablar de esa encía libre o marginal, es la encía que generalmente cuando la persona se descuida en sus hábitos de higiene oral, se va acumulando sobre ella poquito a poquito la presencia de placa bacteriana y comienza a inflamarse, porque va a tener una característica, y es que va a estar despegada del diente y va a formar como un pequeño bolsillito que puede ir acumulando debajo de ella o residuos de los alimentos o de la placa bacteriana, que con el tiempo se van mineralizando o endureciendo y pueden convertirse en problemas mayúsculos. Entonces, hablando de lo básico de esta encía libre o marginal, diremos que es un tejido de fijación que se extiende desde el borde libre o cresta del margen gingival de la encía hasta la base del surco gingival, que va a estar formado por el epitelio de unión. ¿Qué significa esto? Yo voy a tener un bolsillito, una encía que está despegada del esmalte del diente, pero que va a tener una adherencia epitelial, va a tener una adherencia que se va a unir a ese esmalte para evitar que todo el contenido que hay en la cavidad oral se introduzca por debajo de esta encía y pueda producir alguna posible alteración. Esta encía libre también se llama encía marginal, va a tener un color rosa pálido, tiene forma de listón angosto y un grosor aproximado que puede variar de 0.5 a 2 milímetros y se puede medir con una sonda periodontal. Es lo que generalmente hace el odontólogo para confirmar la presencia o no de alguna alteración, que podría ser una gingivitis o podría ser una enfermedad periodontal. Esta encía marginal va a rodear todo el cuello clínico del diente, normalmente cerca de la unión del cemento esmalte, y va a formar, como dijimos, un surco con la superficie del diente llamado surco gingival. En este surco gingival se da una característica, y es en el único sitio de la boca donde no hay presencia de saliva, porque va a producir su propia sustancia de protección. Es un surco profundo que circunda el cuello clínico del diente, formado por la superficie del diente por un lado y por el revestimiento epitelial del margen libre de la encía por el otro lado. Va a tener una forma de V y en situaciones normales puede variar de 0.5 hasta 3 milímetros de profundidad cuando se sondea con un instrumento especialmente diseñado para hacer esa medición.
Cuando hablamos del segundo tipo de encía, hablaremos de la encía interdentaria o de encía papilar. Es una prolongación de la encía libre localizada entre los espacios interdentarios. Va a estar formada por una papila vestibular y una papila lingual que se van a conectar por una depresión o un collado intermedio, y la forma de la encía en un espacio interdentario va a depender del punto de contacto entre los dientes vecinos o de la presencia o ausencia de estos, así también como la forma de los dientes. Esta encía interdentaria es la encía que cuando no utilizamos, por ejemplo, el cepillo interdental o el hilo, la seda dental, puede irse inflamando, y en una mujer embarazada puede provocar problemas muy serios. En una persona común y corriente, esta inflamación es muy desagradable. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para mantener esta zona completamente limpia. Cuando hablamos del tercer tipo de encía, que es la encía insertada o adherida, que es la más grande en cuanto a tamaño de los tres tipos, es como el nombre lo indica, va a estar adherida, va a estar insertada fuertemente a las apófisis dentarias, a las apófisis de los maxilares. Se extiende desde la base del surco gingival hasta la unión mucogingival, es decir, que es muy fácil percibirla, como podemos ver en esta imagen donde está ubicada. Comienza a partir del fondo del surco gingival, cuya proyección sobre la superficie externa se denomina surco marginal, hasta la línea o unión mucogingival. Es decir, que esta encía insertada o adherida, viéndola sobre la superficie de un diente de la cavidad oral, vamos a ver que es la continuación de la encía marginal. Se va a insertar al cemento del diente en el tercio cervical, en el cuello del diente, y se fija con mucha firmeza al tejido que recubre el hueso, al periósteo subyacente del hueso alveolar, en sentido apical, es decir, en el sentido vertical, viendo hacia donde se va integrando el diente con el hueso hacia la encía, mediante una densa red de fibras colágenas. Esta encía insertada es la más grande de todas las encías. Esa encía insertada o adherida, su textura aparenta ser como si fuera una cáscara de naranja, como dijimos anteriormente. Tiene una superficie punteada, está formada por un epitelio escamoso estratificado muy queratinizado. Su color va a variar de rosado pálido, rosa coral, a un tono más oscuro, que puede ser incluso muchas veces algo pigmentado, dependiendo o del aporte vascular o del grosor que tiene o del grado de queratinización del epitelio. Pero también tiene mucho que ver con el color de la piel. Cuando hablamos de un color rosa pálido, posiblemente se da en una población de tez muy clara, de personas de textura blanca. Cuando hablamos de un color más queratinizado, más oscuro, es por la presencia de melanina. La melanina es esa sustancia que le da el color oscuro a la piel, y va a estar presente tanto en mucosa como en la encía de los pacientes. Esto es característico, no es una alteración. Posiblemente esa encía puede estar más sana que cualquier rosada pálida que vemos en cualquier otra boca, si el paciente hace los procedimientos de higiene de la manera habitual. El ancho de la encía insertada va aumentando con la edad, y en los dientes sobre erupcionados, es decir, esos dientes
que no hacen contacto con el antagonista de la manera correcta y van y siguen erupcionando, siguen creciendo de una manera a veces hasta descontrolada. Esta encía insertada o adherida en la zona lingual de la mandíbula, la encía insertada va terminando en la unión con la mucosa alveolar lingual y se continúa con el revestimiento de la mucosa del piso de la boca. Es decir, que va a haber una unión muy suave entre una mucosa y esta encía adherida en la parte lingual. En el maxilar superior, en la superficie palatina, la encía insertada también se va a unir de una manera imperceptible con la mucosa del paladar. También es sumamente firme y resistente. Esta mucosa en el paladar incluso está recubierta por una mucosa masticatoria para ayudar conjuntamente con la lengua en la masticación de los alimentos y en la deglución de los alimentos. Cuando termina esta encía adherida, vamos a encontrar un cambio y vamos a encontrar que de encía vamos a transformar en una mucosa alveolar que va a ser de un color rojo, uniforme, brillante y se encuentra hacia apical de la unión mucogingival que va a formar el fondo del saco. Este fondo de saco es sumamente importante porque va a ser una zona de referencia en el momento de poner la punción para colocar la técnica anestésica, principalmente en el sector superior. Cuando hablamos de esta mucosa, vamos a ver que se continúa con el resto de la mucosa, tanto de las mejillas como de los labios, como del piso de la boca. Va de la unión mucogingival y se continúa con todo el vestíbulo oral. Es un tejido conjuntivo con diversos vasos sanguíneos que le va a dar un color característico. Es fina, blanda, unida al hueso de forma muy laxa, no tan adherida como tenemos esa encía insertada. Vamos a tener que va a estar compuesta por una mucosa de revestimiento y la submucosa está formada por tejido conjuntivo laxo y elástico. El epitelio es plano, delgado y no queratinizado. Cuando terminamos de hablar de este periodonto de protección, continuamos entonces hablando del periodonto de inserción. De inserción, ¿por qué? Porque es donde va a estar unido este diente a el alvéolo dentario. Este diente no se une directamente al hueso, sino que va a necesitar este periodonto de inserción para estar ubicado y mantenerse en su posición correcta. Las funciones que presenta el periodonto de inserción no va a ser solamente de soporte, sino que también va a producir, va a ayudar en la nutrición, en la formación y en la sensibilidad de esta estructura dentaria. Y va a estar compuesto por tres componentes principales: por el ligamento periodontal, por el cemento que recubre la raíz del diente y por el hueso alveolar, ese hueso que se encuentra en la maxila y en la mandíbula que forma ese alvéolo, esa cavidad donde van a estar ubicadas la raíz o raíces de los dientes. Cuando comenzamos a hablar del periodonto de inserción, entonces comenzamos a hablar sobre el ligamento periodontal, un tejido conjuntivo que rodea la raíz y la conecta con el hueso. Su principal función consiste en transmitir las fuerzas oclusales al hueso y también tiene una función formativa, sensitiva y nutricional, como dijimos previamente. Estas funciones las realizan los elementos celulares, vasos sanguíneos, linfáticos y los nervios. Cuando hablamos de estas fibras periodontales,
vamos a ver que van a estar constituidas principalmente de colágeno, están dispuestas en haces que van a ir en vías diferentes dependiendo la posición de la raíz que estén soportando, y cuando terminan hacia la parte de la cortical del hueso se van a denominar fibras de Charpey. Este ligamento periodontal, sus fibras van a fijar el diente dentro del alvéolo, van del segmento del diente al hueso alveolar, organizándose en 5 grupos. Primero, fibras gingivodentales que forman parte de la encía marginal. Vamos a tener que se van a dividir en fibras gingivales que van desde el segmento del diente hasta la encía libre y la encía adherida. Las fibras gingivales circulares que se van a encontrar alrededor del diente en forma de anillo en la encía libre y mantienen la encía contra el diente. Fibras transectales que van del segmento de una pieza a la pieza vecina sobre la cresta alveolar. Y vamos a tener un segundo tipo de clasificación que van a ser las fibras alveolodentarias o principales del ligamento periodontal, que van del segmento del diente al hueso alveolar, organizadas también en 5 grupos. Las de la cresta alveolar es donde termina el hueso alveolar en la parte ya cerca del cuello del diente, va de cervical del diente a la cresta alveolar. Un grupo horizontal que se dirige horizontalmente desde el diente al hueso alveolar, un grupo oblicuo que se dirigen oblicuamente desde el segmento al hueso, un grupo apical que van de forma irradiada del ápice del diente al hueso, y el grupo interradicular, que son las que se encuentran entre las raíces de los dientes multirradiculares. Es decir, que cada una de estas fibras va a estar soportando el diente dependiendo la fuerza que puede afectar este diente para mantenerlo unido a este hueso. Estas fibras que forman estos ligamentos periodontales van a funcionar como si fuera un amortiguador. Dese cuenta que en el momento que usted intenta pasar el hilo dental, al inicio no pasa y después de un par de intentos cede un poquitito. Es decir, que este ligamento periodontal le da flexibilidad al diente para que pueda pasar este hilo. En el caso de la oclusión, si no hubiera presencia de este ligamento periodontal, por motivo de la fuerza ejercida, podría incluso fracturarse este diente. Es decir, que es sumamente importante. El segundo componente que forma el periodonto de inserción es el cemento, que ya lo hemos visto en otros temas. Puede ser celular y acelular, y ambos están formados por los cementoblastos que se encuentran incluidos en el cemento, y este cemento lo que va a estar es cubriendo toda la raíz del diente. Es decir, que la principal función que tiene el cemento no es simplemente de formar la capa protectora de la raíz, sino que va a ser la que va a permitir la unión del ligamento periodontal desde el hueso hacia el cemento para mantener ubicado ese diente dentro del alvéolo dentario. El cemento celular se encuentra libre de cementoblastos, es transparente, sin estructura, cubre el tercio apical hasta casi la mitad de la raíz, y el cemento celular cubre la mitad apical de la raíz, a veces se extiende sobre casi toda la raíz a excepción de apical. El cemento tiene en su interior fibras colágenas llamadas fibras de Charpey, como hablamos anteriormente, y provienen del ligamento periodontal que se insertan al cemento de un extremo y al hueso en el otro extremo. Cuando hablamos del tercer componente, vamos a hablar ahora del hueso alveolar y vamos a encontrar la apófisis alveolar. ¿Y qué es esto? Es el hueso que forma y sostiene los alvéolos dentarios
donde se insertan las raíces de los dientes. Se va a componer principalmente de dos láminas óseas de hueso compacto. Una va a cubrir en la forma externa las apófisis alveolares y los maxilares, y otra interna va a cubrir las cavidades alveolares, teniendo en su interior hueso trabecular esponjoso para poder cumplir con esas funciones que tiene ese hueso para alimentar producción sanguínea, médula ósea, todo ese tipo de situaciones. En dientes con raíces múltiples, los alvéolos se encuentran separados por crestas de hueso esponjoso llamadas tabique interradicular, y las crestas o tabiques de hueso que se encuentran entre dos dientes se llaman tabiques interalveolares o interdentarios. Es decir, que dependiendo la cantidad de raíz o raíces que tenga un diente, va a tener la misma cantidad de alvéolos. Tengo un diente uniradicular, un solo alvéolo. Tengo una bifurcación, dos raíces. Tengo una trifurcación, tres raíces. Voy a tener alvéolos diferentes que van a estar separados por tabiques óseos, que van a estar compuestos por huesos de calidad diferente. A esto es que se refiere. Cuando hablo de ese hueso alveolar, en estas imágenes podemos ver cómo están distribuidas tanto en el maxilar como en la maxila. Una cortical compacta, un hueso esponjoso, tabiques interalveolares, intrarradiculares y crestas alveolares en el sector superior. En el sector inferior vamos a tener un hueso compacto, denso, más fuerte que el hueso superior por las características que tiene. Vamos a tener un hueso esponjoso en la parte interna. Vamos a encontrarnos un solo conducto o agujero, que es el conducto mandibular, donde van pasando los nervios, van pasando los componentes vasculares y linfáticos. Es decir, que el comportamiento entre el hueso superior e inferior, aunque tenga las mismas estructuras, el hueso superior es más suave que el hueso inferior, por las características que presenta cada uno. Vamos a encontrar en ese hueso alveolar esa famosa cavidad que se llama alvéolo, que es la cavidad que se encuentra dentro de la cresta alveolar de los huesos, tanto maxilar como mandibular, para alojar la raíz dentaria. La cavidad o pared interna del alvéolo está cubierta por una capa de hueso compacto llamada lámina interna o lámina cribosa o cortical interna, que es una lámina muy dura radiográficamente, que se va a ver de un aspecto radiopaca, se va a ver muy clara ese hueso en esa radiografía, y está en contacto con el ligamento periodontal, y la lámina o tabla externa o cortical de los alvéolos está cubierta por periósteo. Para prácticamente concluir este tema, vamos a hablar del espesor biológico y complejo dentogingival. El espesor biológico es el ancho del epitelio de unión y de las fibras de tejido conjuntivo. Mide aproximadamente 2 milímetros de espesor. El surco gingival y el espesor biológico forman el complejo dentogingival, formado por el grupo de fibras gingivodentales y el epitelio de unión, y es de suma importancia en la preparación de dientes para prótesis fija. Es decir, que este espesor biológico y complejo dentogingival tengo que respetarlo, no puedo introducir nada que lo agreda para que no reaccione desfavorablemente. Hay que respetar. Recuerden que tenemos una medición de este surco, y hay que respetarlo. No puede haber absolutamente nada interfiriendo su zona. Hasta aquí llega este tema. Muchas gracias.